Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video vamos a estar analizando puntualmente AMD. Vamos a analizarlo desde lo fundamental y desde lo técnico. Una empresa que ha crecido muchísimo desde la guerra arancelaria, ¿sí? Este conflicto que se dio a medio del mes de abril y que ha presentado recientemente balance. Así que vamos a comenzar compartiendo pantalla en la versión de Investing Pro, más donde tenemos detalles más precisos de su presentación del balance reciente, ¿sí? Ha presentado balance, aquí lo tenemos, el 5 de agosto y el próximo informe será el 4 de noviembre. AMD es una empresa que no requiere demasiada presentación, pero para todos aquellos que están viendo el canal por primera vez o están teniendo contacto con esta empresa por primera vez, informarle que es una empresa de tecnología de la información, puntualmente se dedica a la fabricación de semiconductores, ¿sí? Los famosos chips. Fíjense, bueno, acá tenemos un detalle breve, una compañía global, como les decía, de semiconductores, se dedica a ofrecer microprocesadores como dispositivo independiente incorporados en una unidad de procesamiento acelerado, conjunto de chips. Está muy relacionado a todo lo que es el segmento, obviamente, de computación, gráficos, enterprise, embebidos, semiconductores, y también a la inteligencia artificial, porque fabrican, ¿sí? Son los fabricantes de estos chips que comercializan luego con empresas como Nvidia, etcétera, que tienen mucho desarrollo de inteligencia artificial. Así que es una empresa que está en auge puntualmente por su objeto, ¿sí? El objetivo de la empresa. Vamos a ver aquí en detalle, brevemente, algo que ya nos tiene Investing en cuanto a resúmenes, ¿sí? Se espera que los ingresos netos aumenten este año, 23 analistas revisan al alza sus beneficios, operan con un VER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios, negociación a un múltiplo elevado de beneficios. Empresa destacada del sector semiconductores. Los movimientos del precio de las acciones son bastante volátiles. Tiene un beta alto. Recordemos, el beta es la volatilidad que tiene la acción. Los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Son todos datos que surgen a raíz del balance. Tiene un nivel moderado de deuda. Negocia con un múltiplo elevado de valoración de EBIT, lo mismo que de EBITDA y también de valoración de ingresos. Fuerte rentabilidad en el último mes, también los últimos 3 meses. También los analistas creen que la empresa será rentable en este año. Lo ha sido en los últimos 12 meses. Tuvo gran suba de precio en los últimos 6. Tiene una alta rentabilidad en la última década y también en los últimos 5 años. Y por último, no paga dividendos como característica de una empresa de crecimiento, una empresa grow como es AMD. Vamos a profundizar ahora, no me quiero meter en datos tan exactos, sí, pero esto más bien lo vamos a repasar en los gráficos, o acá podríamos ver únicamente, para no marearlos, los márgenes. Les quiero mostrar el margen de beneficio bruto, 51%, es decir, ventas menos costos, 50%, altísimo. Un margen de venta de beneficio bruto muy, muy alto. Un margen de EBITDA también alto, 18,6, ¿sí? Por lo general, entre 15 y 20 es lo ideal, está dentro de los rangos. Y un margen de ingreso neto en 9,2, ¿sí? Es una empresa, bueno, por lo general cercano a 10 es lo ideal, así que también está en niveles aceptables en estos últimos dos márgenes y un margen beneficio bruto muy elevado. Tiene un ratio de solvencia también muy elevado, 2,5, que es la relación de los activos con sus pasivos. Y los demás datos los vamos a ver ahora puntualmente en los gráficos. Bien. Aquí también quiero mostrar, también Investing lo que nos da es un poco el detalle de la salud de la empresa, salud del crecimiento, de la rentabilidad, del flujo de caja, del impulso de los precios y el valor relativo. El valor relativo, ¿por qué 1? Y bueno, porque justamente ha tenido una gran suba de precios últimamente y que en todas las mediciones realizadas en torno al valor, en torno al precio, ha quedado un tanto cara ahora, ¿no? Pero también, ¿por qué queda cara? Porque no solamente es el precio actual en base a los beneficios actuales, lo que se paga en el mercado, sino también en los beneficios futuros esperados. La cuestión es que sería más la decepción que tiene el mercado
que pueda llegar a tener el mercado con AMD, si AMD no cumple las previsiones futuras, que en sí, si las cumple, el beneficio que pueda llegar a dar. Porque ya está ahora con un nivel de precios de bastante descuento, bastante beneficios futuros. Bien, ahora lo vamos a ver también en detalle en los gráficos. Y cuando hablo gráfico me refiero también a análisis fundamental. Luego vamos a ir a los gráficos de análisis técnico. Bien. Continuamos acá con los dividendos, donde teníamos 0, no paga nada, nunca jamás ha pagado dividendos y por el momento no lo va a hacer. Y calculamos que así será por un largo tiempo. Así que no esperen recibir dividendos porque todo lo que gana esta empresa lo reinvierte en su propia empresa, no lo distribuye entre los accionistas. Vamos a ver los resultados, ¿sí? El BPA es el beneficio por acción que han tenido las acciones justamente de AMD. Ha informado un BPA real en el último trimestre de 0,48, unos ingresos reales por 7.000 billones de dólares, ¿sí? Una barbaridad. Y lo que se espera para el próximo anuncio es de 1,17 trimestral. Recuerden, estos beneficios nunca se comparan trimestre a trimestre porque pueden ser estacionales. Siempre se deben comparar contra lo esperado y también contra el mismo trimestre anterior. Por eso es que ustedes verán, che, está bajando acá en agosto, ¿sí? En agosto de este año, comparado con mayo del 2025. ¿Sí? Si bien lo actual es la línea amarilla, acá se esperaba mucho más, el actual fue menos. Acá estuvo en línea, pero viene en descenso desde febrero. Bueno, pero ustedes deben compararlo con agosto de años anteriores. En este caso, por ejemplo, agosto del 2023 o julio del 2024, ¿sí? En este nivel está, sí, por debajo de julio 2024 los beneficios, pero después tenemos que ver también lo que se prevé a futuro y el porqué de esto. Fíjense acá la previsión de ingresos futuros en base anual. Vemos como en un año casi 4, 3,91 el promedio que se espera para este 2025, 6 para el 2026, 7,40, 9,36, 10,25. O sea, se espera un crecimiento exponencial. Obviamente que a más futuro, más incierto, yo me quedaría nomás los próximos 3 años, ¿sí? Ya estimar hasta 5 años puede ser un poco más de incertidumbre. Pero fíjense también lo trimestral, 1,17, 1,32, ¿sí? Futuro, para septiembre, para diciembre, para marzo, 1,20, junio, 1,36, 1,61, 1,80 para diciembre del 2026, cuando se espera para diciembre del 2025, 1,32. Entonces, efectivamente, se espera que haya una cantidad de beneficios futuros que justifiquen este crecimiento en el BPA, en el beneficio por acción. ¿Sí? Recordemos, el beneficio por acción no es más ni menos que hacer el beneficio total dividido por la cantidad de acciones. Entonces el BPA puede aumentar, ya sea porque aumentan los beneficios o porque disminuyen las acciones. Bueno, modelos no lo vamos a ver porque es bastante extenso, no vamos a entrar en detalles, sino que para continuar el análisis fundamental vamos a ver propiamente el balance, los datos más importantes del balance, y luego vamos a terminar con la comparativa en 3 gráficos. Ingresos para este segundo trimestre del 2025, 7.685 millones de dólares. Perdón, yo antes dije billones, son 7.000 millones, o sea, son 7 billones, ¿sí? Repito, 7.000 millones son 7 billones de dólares. Los ingresos que ha tenido para este trimestre AMD, un crecimiento interanual del 31,7%, comparado no con el trimestre, sino que interanual, es decir, con el mismo periodo del año anterior. Una barbaridad también. Costo de los ingresos también han crecido, obviamente, pero vamos a ver también el beneficio bruto, que ha sido de 3.319 y nos da un margen de beneficio bruto de 43,2, ¿sí? Antes habíamos dicho el 51 en el otro. Seguramente habrá alguna diferencia en cuanto a los costos incurridos que en la otra parte está contemplando, o mejor dicho, aquí lo están contemplando y allá no. Pero en torno a un 43 o 50, como veíamos, son niveles más que aceptables, ¿sí? Perdón, también puede ser que allá el margen el beneficio bruto, perdón, sea anual. Vamos a pasarlo acá está, ¿sí? El 53% de margen de beneficio bruto anual, tomado a diciembre del 2024, ¿sí? Acá lo que le estaba mostrando recién yo es la presentación del trimestre, ¿sí? En base a la última presentación, o sea, datos más actuales. Muy bien.
Vamos también a ver los ingresos netos. Otro dato importantísimo, 834.000. Veníamos de años, de trimestres, perdón, no de años, de trimestres con pérdida, que pueden ser, ¿sí? Es una empresa que reinvierte bastante. Fíjense acá también en los gastos de investigación y desarrollo, lo que gasta. 1,5 millones, 1,5, 1,5, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, prácticamente 1,9. Está aumentando cada vez más investigación y desarrollo. Le está poniendo, o sea, lo que ganan, es más, dejan de ganar incluso, o hasta incurren en trimestres con pérdidas para tener rendimientos. Perdón, yo antes estaba diciendo negativos, era el impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero viene con, en sí, con crecimiento en sus trimestrales, en sus en ganancias, ¿sí? En ingresos netos, ahí como verán en los gráficos, en aumento. 832 millones de dólares los ingresos netos para AMD. El BPA también viene en aumento y como vemos también se espera que así continúe en futuro. El EBITDA vino este trimestre un poco bajo y de hecho el EBIT fue negativo, pero no por números demasiados sorprendentes ni que puedan llegar a generar algún tipo de cuestionamiento en el funcionamiento de la empresa. Balance, vamos a ver cómo viene también de efectivo y activos corrientes, ¿sí? También a fecha trimestral, junio del 2025, 24,5, viene también con un pleno aumento de los activos corrientes, fíjense acá en el gráfico, que lo tienen graficado. El total de activos también con gran suba. Ahora vamos a ver los pasivos, porque también si suben los activos y suben los pasivos, fíjense también el nivel de alto o cómo ha subido el pasivo corriente, pero en control, 9.843 los pasivos corrientes contra 24.000 de activos. Tienen mucho margen y holgadamente superan, lo mismo que los activos y los pasivos, que si bien ha aumentado, 15.000 los pasivos, 74.000 los activos. Es una empresa que no tiene problema de liquidez, no tiene problema de manejo de caja, por lo menos en el corto plazo, es líquida, es solvente, y también viene con un patrimonio neto, eso lo vemos justamente aquí, con fuerte ascenso. El total de deuda también ha subido, ha disminuido con respecto al trimestre anterior, pero en los últimos años viene, obviamente, con un nivel de endeudamiento importante, pero que, por lo visto, lo viene controlando bastante bien. Vamos a terminar lo fundamental con los gráficos. Acá lo que vemos es la comparativa en las distintas métricas de evaluación, como por ejemplo el PER. Vamos a ver, está a un PER de 101. Vamos a tratar de ponerlo más corto, a ver, acá en 3 años, o en un año, para que veamos acá. Ha tenido un descenso porque ha tenido una evaluación bastante fuerte en su precio, AMD, en el año anterior. Ha tenido una corrección en su precio, ahora está nuevamente volviendo al auge, pero está en un PER mucho más acorde, que si bien son valores extremos, ustedes dirán, che, pero el promedio del mercado es de 20 y está en 100 el PER de AMD, 101, no, bueno, siempre recordamos analizar el porqué de la empresa y no quiere decir que esto está de más, si bien, bueno, pudimos ver por otras métricas que está un poco elevado, no necesariamente siempre tiene que ser así, ¿sí? El de medirlo contra el mercado, que muchas veces se suele utilizar y siempre difiero con eso, decir, che, todo más arriba de 20 o 25 es caro. No, en las empresas tecnológicas siempre van a encontrar estos PER elevados. Capitalización de mercado y BPA, también la relación, fíjense, en la línea azul es el beneficio por acción. Esto debe ir un poco en sintonía. Acá había mucho beneficio y el mercado todavía no lo descontaba, estaba barato. Aquí recién se igualó, pero claro, cuando el beneficio por acción cayó, entonces hubo un desencuentro de la cotización, del precio de la acción, del valor de la empresa en sí en el mercado con los beneficios que tenía. Ahora recién está encontrándose en este punto. De hecho, podríamos decir que está un poquito más elevada la capitalización del mercado, pero recién acá podríamos decir, como digo, encontrando una valoración un poco más justa. El Enterprise Value EBITDA, la relación del valor de la empresa también con lo que genera en beneficio, está en niveles medios, un poco, sí, acordes. Ahora sí, había estado un poco más elevado acá en 77, ahora 54. Bueno, ha estado en 31, 43, fíjense, pero lo último es 54, un nivel un poco medio. Vamos a ponerlo en los últimos 5 años. Acá lo podemos encontrar en un nivel medio. Acá es donde estaba muy barata, octubre del 2022.
La relación precio-ventas también la podemos ver un poco en torno a la línea media. Lo mismo, acá nos vuelve a marcar oportunidad de compra, octubre del 2022, desde el análisis fundamental. Ingresos netos y flujo de caja libre también vienen en ascensos, buenas señales para la liquidez de la empresa, lo veíamos justamente recién en el balance. Las acciones en circulación vienen manteniéndose en sintonía. Los márgenes, lo que les decía del 53, 51, también han venido en ascenso, recuperándose desde tanto el margen beneficio bruto, EBITDA, como el margen neto. Los retornos, vamos a ponerlo acá en los últimos años, lo que es el ROA, ROE y ROIC, son bajos en líneas generales, fíjense, un 3%, son niveles muy bajos, pero son propios de una empresa que tiene muchísimos activos, y el rendimiento neto que le está generando es poco por la reinversión que hacen los mismos activos, que le permiten llegar a tener ese beneficio, ¿sí? Por eso es que tiene un ROA bajo propio de una empresa como esta, ¿sí? Como AMD y como muchas relacionadas a la inteligencia artificial. Vamos a ver el nivel de deuda para ir terminando el análisis fundamental. El último trimestre lo ha podido controlar un poco, como veíamos recién en los gráficos. Igualmente tiene algo de deuda, obviamente, que es necesario también para el nivel operativo que maneja la empresa. Igualmente tiene deuda neta negativa en 2.000 millones, producto de tener una suficiente liquidez para hacer frente. Y acá lo vemos claramente. La línea verde son los activos y la línea azul es el pasivo. Fíjense, está muy sobrada, ¿sí? Muy sobrada. Y por último, el ratio de liquidez, que también es lo mismo, el activo corriente contra el pasivo corriente, prácticamente lo triplica, ¿sí? De 7 a 21. Literalmente triplica los activos corrientes contra los pasivos. Este es el análisis fundamental, lo cual nos está diciendo, che, sí, está barata, es una empresa interesante. Ahora vamos a ver justamente si esta es una empresa que está barata, acorde a su cotización. Y acá es donde nos vamos a TradingView para ver AMD. Y fíjense, hay muchas líneas amarillas, voy a ocultarlas. Acá estamos en un gráfico semanal y fíjense cuando yo les decía que en el 2022 estaba muy barata, me voy a ir muy atrás, 2022 efectivamente estaba barata, estaba a $54. Bueno, ni hablar si nos vamos al 2015, bueno, $2 valía. Pero fíjense también en el 2006 cómo valía 35, entonces tuvimos una caída brutal y ahora un crecimiento excepcional. 2022, insisto, era el momento donde también el análisis fundamental nos lo decía, que ganaba mucha plata y que tenía mucho potencial. Había llegado a su máximo en marzo del 2024, donde les dije también que estaba un poco más encarecida y ahora recién se está reencontrando a valores que pueden ser acordes a sus beneficios y también a lo que se espera de la empresa. De todas maneras, desde abril del 2025, de este año, ahora ya lleva una suba de aproximadamente un 120%. Momento de compra para AMD, después de una suba desde lo técnico, como analizamos como esto, claramente no, pero yo quiero que rememoremos también lo que ha sucedido con Nvidia el año pasado, cuando tanto tiempo, no comprar ahora en máximos, y sin embargo la empresa siguió batiendo cada vez nuevos máximos. No digo que eso necesariamente vuelva a ocurrir con AMD, como pasó con Nvidia, son empresas así muy similares, son contextos diferentes ahora, pero desde lo fundamental, como vimos, son empresas, ambas, generalizando, pero puntualmente en este caso AMD, es una empresa muy interesante, que sabe cómo hacer dinero y que hay mucha esperanza o por parte del mercado puesto en ella. Por lo cual, como dije al principio, hay más chances también de que pueda llegar a tener una decepción si no llega a cumplir con los estándares altos que se le han puesto, que el potencial de suba que pueda seguir manteniendo. Se le va a estar exigiendo mucho más. Aún así, vemos que está en un PER, que es lo que vemos aquí abajo, bajo relacionado a el último tiempo, ¿sí? Desde el 2023 para aquí es uno de los niveles más bajos, y ha llegado a estar más bajo obviamente en abril, pero así todo, con una 110% de suba, 120, todavía le queda un poco más quizás
para llegar a un PER de 190, 185, que ha sabido estar también anteriormente. En conclusión, si yo tengo AMD, aún me quedo esperando a ver, más allá de que haya subido ahora un 112, me quedo a ver cómo resuelve esto, porque todavía tiene la tendencia alcista de corto plazo, empezada allí en abril, como decíamos, y desde lo fundamental no hay ningún indicio de decir, che, esta empresa es mala o no está generando dinero o no hay perspectiva de crecimiento en ella. De esta manera concluimos el video. Espero que les haya servido todo el material que aquí le hemos brindado y el análisis que hemos hecho bien completo de AMD. Si les gustó, les agradecemos que se suscriban al canal, que lo compartan, que le den like al video y que si ha quedado alguna duda o consulta, no dejen de comentarlo aquí debajo en los comentarios para que lo tengamos en cuenta y podamos traerles en un próximo material cualquier otra alternativa de acción o CDR que quieran que analicemos. Nos estamos viendo pronto en un nuevo video del canal. Chau, chau, gracias.